La historia del himno "He decidido seguir a Cristo". Es, como nos decía Sadi, es un himno cristiano originado en la India. Su letra está basada en las últimas palabras de un hombre llamado Noxen, que vivió en la aldea llamada Assam en India, quien junto a su familia, por la predicación de un misionero, confiaron en Jesucristo como Salvador y Señor. Este hombre, Noxen, y su familia recibieron esa predicación del Evangelio y se arrepintieron y aceptaron el sacrificio de Cristo para pasar de muerte a vida eterna. Cuando el jefe de la aldea se enteró de esto, enojado, reunió a todos los aldeanos, llamó a Noxen y le exigió que renunciara públicamente a su fe o se enfrentara a la muerte. Noxen respondió, ¿qué respondió? He decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. El jefe, pasar al siguiente, el jefe indignado ordenó el fusilamiento de sus dos hijos. Imaginen, las flechas atravesaron a los chicos y cayeron muertos de inmediato. Nuevamente exigió a Noxen que negara su fe si quería ser perdonada a su esposa, que se perdonara a su esposa. Pero Noxen, ¿qué respondió? Aunque nadie se me una, lo seguiré. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. La esposa de Noxen también murió. La historia sigue. El jefe pidió entonces, por última vez, negar su fe y vivir. Noxen dijo alegremente estas últimas palabras: la cruz delante de mí, el mundo detrás de mí. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Le dispararon inmediatamente, como al resto de su familia. Murieron sus hijos, después su esposa y ahora él. Pero la historia es hermosa. Y uno dirá, pero qué historia tan triste. Es hermosa. Pero si todos murieron, pero la historia es hermosa. Pero fue fusilado sus hijos, su esposa, él mismo, todos murieron. ¿Cómo puede ser hermosa esa historia? Porque como en el cristianismo todo se trata de Cristo, no de nosotros, miren cómo termina la historia. El jefe estaba extremadamente perturbado por la fe de aquel hombre. No podía entender por qué Noxen, su esposa y sus dos hijos dieron su vida por un hombre que vivió hace unos 2000 años en otro continente. Ya el Espíritu Santo allí está actuando, ya el Espíritu Santo allí está orando. Ante la lealtad, fidelidad y obediencia de esta familia, ¿ante la qué? Lealtad, fidelidad y obediencia de esta familia a su Señor Jesús, el jefe fue quebrantado por el Espíritu Santo, recibió el Evangelio y confió en Jesús como su Señor y Salvador. Esto desencadenó un despertar espiritual en la aldea y muchos llegaron a ser salvos por la predicación del Evangelio. La historia tiene un final feliz, porque Noxen y su familia tuvieron a Jesús en primer lugar y no a sus propias vidas. Cuando tenemos a nuestras propias vidas por encima de Jesús, el final no es feliz, el final es triste, porque Jesús no es glorificado, porque lo tenemos en segundo lugar y nosotros no somos los protagonistas de nada. Esta es una historia que muestra de manera clara cómo actúan los ciudadanos del reino de Dios, los que han decidido seguir a Cristo como su Rey.
Al principio en la clase estuvimos viendo un video que apunta exactamente a lo mismo. Seguir a Cristo como nuestro Rey. La semana pasada no terminamos la reflexión en el texto que estábamos estudiando, a pesar que son solo 2 versículos, pero el tema, el llamado del Señor a través de estos textos es tan fuerte que no pudimos terminarlo. Entonces hoy vamos a continuar, y vamos a continuar con Marcos 1, versículos 14 y 15. ¿Cuál es el texto con el cual seguimos hoy? Versículos 14 y 15. Ese es el texto sobre el cual vamos a continuar reflexionando el día de hoy. Desde luego tenemos que revisar algunas pequeñas cositas en 2-3 minutos de lo que vimos la semana pasada para poder continuar a partir de allí. ¿Por qué? Porque el tema en el cual estamos reflexionando es un tema tal vez de los más importantes de la iglesia cristiana, pero la iglesia en general, la iglesia normalmente no le gusta hablar de este tema, le gusta como pasarlo por alto. No nos gusta que nos llamen a hablar del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es un tema que pone el dedo en la llaga, en el ser y en el quehacer de cada nuevo nacido de la iglesia. Es más, es un tema que pone el dedo en la llaga y nos muestra si hemos o no hemos nacido de nuevo, si realmente somos o no somos cristianos. Por eso seguimos con el reino de Dios, sencillamente parte 2. El reino de Dios, parte 2, es el título de hoy. Cuando estábamos, el reino de Dios, parte 2, gracias. Cuando estaba escuchando los cantos, recordé, y esto se los dije a las personas que vienen al servicio del miércoles, alguien dijo, y me parece importante reflexionar respecto a esta frase: no hay un momento en que la iglesia más mienta que cuando canta. ¿Sí? Porque normalmente todo lo que cantamos es mentiras, no lo vivimos. No lo vivimos, o sea, estamos mintiendo y mintiendo, con los ojos cerrados, las manos en alto. Señor, recibe estas mentiras que estoy cantando. No, es cierto, la mayoría de lo que decimos en los cantos. ¿Por qué? Porque no vivimos el reino de Dios. Entonces vamos a ir al texto de hoy. Vamos a repasar rápidamente el versículo 14. Dice: después que Juan había sido encarcelado. ¿Recuerdan cuál Juan? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista había preparado el camino para Jesús, para que Jesús entrara en escena, y había anunciado y les había dicho: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué es lo que está haciendo Juan el Bautista? Sencillamente está preparando la escena para que entre el Mesías en escena. Eso básicamente es. Y pues recordemos rápidamente Mateo capítulo 3 versículos 1 y 2, que fue la reflexión de hace tal vez 3 semanas. En aquellos días Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que les está diciendo a estos judíos que están llegando allí, porque recuerden que es un bautismo judío, no es un bautismo cristiano, es un bautismo que les está diciendo a los judíos: hey judío, tú te dices judío, pero tú no cumples con la ley de Dios. Pero la ley de Dios tiene un trasfondo mucho más importante, que es cómo está tu corazón. Hey judío, circuncida tu corazón, porque no es suficiente con circuncidarte externamente, no es suficiente con hacer las ceremonias, no es suficiente con que tú hagas toda esta serie de rituales, de ceremonias, de purificaciones, de todo esto, si tu corazón está lejos de Dios. Entonces arrepiéntete y comienza a caminar como un verdadero judío. Ese es el bautismo con el cual está llamando Juan el Bautista a los que viven allí en Palestina y que van hasta este lugar. Pero
¿por qué había que arrepentirse? ¿Por qué había que girar su vida del pecado o de una vida liviana hacia Dios y comenzar a caminar de acuerdo al decálogo, de acuerdo a los 10 mandamientos? ¿Cuál era la razón para que esto sucediera? Por una sencilla razón: el reino de los cielos se ha acercado, está llegando el rey del reino de los cielos, está entrando en escena el rey del reino de los cielos, aquel que es soberano, aquel que es majestad, aquel que es monarca, está entrando en escena, va a entrar en escena en cualquier momento, y allí es cuando él empieza a preparar esta escena para que entre el rey del reino de los cielos, o el rey del reino de Dios. Ahora, ¿por qué Mateo utiliza las palabras reino de los cielos y reino de Dios, utiliza las dos, pero Marcos y Lucas solamente dicen reino de Dios? Lo recuerdo rápidamente, lo vimos hace 8 días, porque Mateo, la audiencia, las personas a las que les está hablando Mateo, les está dirigiendo el evangelio Mateo, son judíos. Los judíos respetan mucho el nombre de Dios, entonces Mateo reserva el nombre de Dios y se refiere a los cielos, no dice el reino de Dios, sino el reino de los cielos. Recordábamos también que un judío aún hoy no dice Dios, dice el eterno, o utiliza un adjetivo que se refiere a Dios porque le parece que es de mucha confianza, que no le está dando la verdadera honra a Dios diciéndole Dios. Tiene que decirle un adjetivo, normalmente utilizan el eterno. Por eso cuando nosotros decimos que vamos a pedir a los cielos que venga sobre nosotros su amor y su bendición, no le estamos orando a las nubes, ¿cierto? Ni le estamos orando al sol, nos estamos refiriendo a Dios. Por eso, reino de Dios y reino de los cielos es exactamente lo mismo. Y después sigue en el versículo 14, y voy a utilizar acá la Reina Valera, porque la Reina Valera utiliza toda la frase completa en el idioma griego, lo que no hace la Nueva Biblia de las Américas, que es la que usamos normalmente. Dice allí: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. La NBLA dice solamente el evangelio de Dios, omite el reino de Dios, que son 2 palabras en griego. Pero, ¿qué es el evangelio del reino de Dios? ¿Qué es lo que quiere decir el evangelio del reino de Dios? No podemos separar la buena noticia de la llegada de Jesús con la noticia que se acerca el reino de Dios, porque tiene que ver el uno con el otro. Lo que vimos en el video de antes, lo que descubrimos en esta historia de cómo se hizo este maravilloso himno. No vuelvo atrás, ¿cómo es que es el nombre del himno? He decidido seguir a Cristo. Porque eso tiene que ver con el reino de Dios. Y hace 8 días, y lo quise repetir porque es necesario para entender lo que estamos hablando, hace 8 días hicimos una pregunta, es esta: el verbo, que es Jesús, el verbo, que es el mismo Dios, se hizo hombre, se despojó temporalmente de su gloria, nació en unas circunstancias difíciles, vivió con las dificultades propias de una familia humilde de la Palestina del primer siglo, se identificó con los pecadores, fue tentado, sufrió, fue a la cruz, murió como un criminal. ¿Para qué? Y yo les hacía o les señalaba ciertas cosas que a veces nosotros creemos. ¿Para qué? ¿Para que escuchemos un sermón? O sea, Jesús hizo todo eso para que nosotros escuchemos un sermón. Es ridículo pensar eso. Para que leamos unas historias en unas hojas de la Biblia. O sea, ¿para eso Jesús hizo todo esto? ¿Para que aprendamos historias bíblicas? ¿Para que practiquemos una religión? Y les decía también hace 8 días, si fuera por eso, pues nos habría dejado la religión judía. Una religión supremamente bien hecha, bien elaborada, con todo un sistema ritual, con todo un sistema sacrificial, con todo un sistema sacerdotal impecable. ¿Para qué nos iba a cambiar de religión? Nos deja allí, no tiene sentido. Pero Jesús hizo todo eso para que practiquemos una religión,
¿Para que nos reunamos en un salón periódicamente? ¿Para eso hizo todo eso Jesús? Bueno, para eso hubiera dejado el judaísmo, al fin y al cabo se reunían en las sinagogas. Hubiéramos seguido nuestras reuniones sinagogales. O sea, Jesús hizo esto para eso. Y la verdad es que hemos desdibujado, hemos rebajado, hemos pateado lo que es el reino de Dios, lo que es el evangelio del reino de Dios. Por eso, estas primeras palabras que está hablando allí Marcos acerca de lo que está haciendo Jesús son tan importantes porque nos dan la esencia de lo que vino a hacer Jesús y la esencia de la enseñanza de Jesús. El tan esperado Mesías llegó para iniciar el reino de Dios en la tierra. No para fundar religiones, ni para enseñarnos hermosas historias en la Biblia. Para iniciar, instaurar, evidenciar el reino de Dios en la tierra. Por eso comienza el versículo 15 diciendo así. Bueno, el tan esperado Mesías llegó para iniciar el reino de Dios en la tierra. Y ahora sí el versículo 15 dice así: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Habíamos hablado hace 8 días, lo digo rápidamente, hay 2 palabras para tiempo que, en griego. Una es cronos, que se refiere a los minutos, segundos, días, semanas, es la que normalmente nosotros hablamos, pero hay otra que es kairos, y kairos es la palabra que se está utilizando acá, que se refiere al tiempo de Dios, al tiempo oportuno de Dios, al tiempo que Dios ha decidido que ocurra algo. Entonces aquí lo que está diciendo es: el kairos se ha cumplido, el tiempo oportuno, el tiempo adecuado en que Dios iba a hacer esto se cumplió. Ya todo está listo. Y continúa, decía: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios, o reino de los cielos, se ha acercado. Y en la predicación de Jesús, esta palabra es utilizada 140 veces. ¿Cuántas veces? 140. ¿Ustedes saben cuántas veces utiliza Jesús la palabra iglesia? No, sí, Jesús sí la utiliza. ¿Cuántas veces utiliza Jesús la palabra iglesia? No, 2. 2 veces utiliza la palabra iglesia. Y más de 140 veces las palabras reino de los cielos. Jesús vino a proclamar el reino de los cielos. Y nosotros hemos querido circunscribir todo lo que el Señor hizo, toda la encarnación, crucifixión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús en una religión que hemos llamado cristianismo y que gira alrededor de lo que hemos llamado iglesia. Pero ¿será eso lo que Jesús vino a hacer? ¿Será lo que nosotros llamamos iglesia, lo que el Nuevo Testamento llama iglesia? Para eso tenemos que ir primero a la fuente, al reino de Dios. Lo que es el reino de Dios. Porque cuando se habla de reino de Dios, se habla de monarquía. Se habla de un rey, se habla de un monarca que gobierna. No es una democracia. Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que dice, Él es el que organiza. Y los valores del reino de Dios, del reino de los cielos, son los valores del rey. En alguna ocasión yo les decía algo que escuché una vez y que me pareció espectacular. Cuando
se va a tomar una decisión, el 51% de los votos los tiene Jesús. Porque Jesús es el que manda en su reino. Entonces, si aquí todos estamos de acuerdo en no evangelizar, vamos y miramos la Biblia y nos dice de hacer discípulos. El 51% dice hay que hacer discípulos. Así todos aquí estamos de acuerdo en que no hay que evangelizar, hay que evangelizar. Porque la Biblia lo dice. Es un mandato y el rey manda. Si aquí todos estamos de acuerdo en que vamos a celebrar bodas con personas del mismo sexo, el rey dice que eso es pecado. ¿A quién le vamos a hacer caso? Al rey. Tiene el 51% de los votos. No podemos ir en contra. Se acabó. Porque él es el rey, soberano, majestad. Él manda. Y no se le contradice. En el reino de Dios se ven los temas de una manera muy diferente a los reinos de este mundo, a los reinos de esta sociedad, a los valores de esta sociedad. Por eso vamos a ver cómo en la Biblia encontramos temas como la autoridad, la ciudadanía, la identidad, la responsabilidad, la obediencia y la lealtad de una manera muy diferente a la que se manejan en este mundo. Por eso, este hombre, Noxen, cuando el jefe le exige lealtad y le dice, hey, tú tienes que negar tu fe, él dice, no, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Porque mi lealtad ya no está con usted, mi lealtad ya no está con nadie que compita con la lealtad a Jesús. Por eso, él no tuvo diferencias con su esposa y con sus hijos. Porque todos estaban sirviendo al mismo rey. Y cuando servían al mismo rey, pues sencillamente no tenían problema. Y la esposa dijo que me maten. Y los hijos dijeron que nos maten. Pero no vamos a volver atrás. No vamos a volver atrás. La lealtad es solamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no tenían problema entre ellos. Nos mataron a todos. Y el final es un final feliz. Porque la historia del reino de Dios, el campo del reino de Dios, ¿sabe con qué está regado? Con la sangre de sus mártires. Durante la época de la Reforma había un grupo de personas que decía que además del bautismo en agua, era necesario el bautismo en sangre. Y tenían razón. Porque es que al cristiano lo van a rechazar. Al cristiano en algunos lugares lo van a matar. Si no te han rechazado, tal vez no se han dado cuenta que eres cristiano. Si alguien dice, no, pero si es que en ninguna parte me dice nada, posiblemente no estás viviendo los valores del reino de los cielos, sino los valores del mundo. Porque es que no son compatibles, van en contravía. Por eso, Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dijo, por lo tanto, si alguno está, ¿en qué? En Cristo, sumergido en Cristo, bautizado en Cristo, bautizado no en agua, en Cristo. Acuérdense que la palabra bautizado es sumergido, sumergido en Cristo. Si alguien está sumergido en Cristo, es una nueva creación. Noxen no era el mismo de antes, era una nueva creación. El de antes le hubiera dicho a su jefe, no jefe, ni más faltaba, ¿cómo me va a matar? Dígame qué tengo que hacer, yo renuncio a todo esto. Pero es una nueva creación, y esa nueva creación no puede negarse, no puede negar su lealtad a su nuevo rey, a su verdadero rey. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Es un cambio total de cosmovisión, como ve la vida, como ve las lealtades, como ve el gobierno, como ve cada una de sus decisiones. Por eso hablábamos hace 8 días que el reino de los cielos y pertenecer al reino de los cielos es una decisión política. Porque
marca mis decisiones, marca mis lealtades. Eso es una decisión política. ¿Qué es lo que yo creo y por qué soy capaz de dar mi vida? Pero, ¿cómo es esto? ¿Por qué es tan radical el cambio? Pues sencillamente porque nosotros somos como unos peces nadando en la única realidad que conocemos desde niños. Hemos crecido en una pecera sucia, contaminada. Y es lo único que conocemos, es la única verdad que conocemos. Es un mundo con un caldo pecaminoso. Y hemos crecido allí. Y sin darnos cuenta nos hemos movido toda la vida dentro de unas estructuras pecaminosas que equivalen al agua para los peces. Hemos caminado, vivido, pensado, hablado en medio de un pensamiento con los valores de este mundo, de esta sociedad. Nuestras relaciones financieras, nuestros sistemas de dominación, es decir, cómo yo domino, cómo yo logro tener el poder, cómo logro yo tener la fama, cómo yo logro ser alguien en esta sociedad, tienen una manera de hacer. La forma en que entendemos la justicia, la manera en que nos enfrentamos a las situaciones de la vida diaria, están inmersas en este caldo pecaminoso en el cual hemos crecido. Pero el que está en Cristo pertenece a un nuevo reino, al reino de Dios, al reino de los cielos. Ahora, el que ha nacido de nuevo cambió de pecera, cambió de reino. Ya no está en un caldo pecaminoso, ya respira diferente, ya ve diferente, ya come diferente, porque es un reino gobernado por Jesús. Y ahora nos movemos dentro de unas estructuras diferentes, dentro de una manera de pensar diferente, dentro de una manera de resolver las situaciones diarias de la vida diferente. Ahora es Jesús el que nos dice cómo pensamos, cómo desarrollamos nuestra vida, qué es lo verdaderamente importante. Si tal vez antes lo más importante era acumular, ahora posiblemente lo más importante es dar. Porque ha cambiado. Los valores cambiaron. Ahora, cada decisión financiera, política, familiar, se mueve dentro del marco de los valores del reino de Dios. Todo ha cambiado, la pecera ha cambiado. Cómo respiro y veo de manera diferente. Por eso el reino de Dios no se puede establecer por medio de decisiones humanas, por muy loables, por muy hermosas que parezcan. El reino de Dios no puede ser el resultado de un acuerdo doctrinal o de un acuerdo ético o de llegar a unas decisiones filosóficas. Ni siquiera tiene que ver con un acuerdo religioso, porque el reino de Dios está por encima de todo esto. Estos son decisiones humanas. ¿A qué religión pertenezco? ¿De qué manera voy a pensar filosóficamente acerca de un asunto de la vida? Eso es de este reino. Pero el reino de Dios es totalmente diferente. Y solo lo entiende quien pertenece al reino de Dios, como Noxen. Noxen cambió tanto que todos los demás de la tribu no podían entender cómo este hombre podía entregar a sus hijos, a su esposa y él mismo. Porque sus valores habían cambiado. El reino de Dios no tiene nada que ver con nosotros, ni con nuestras opiniones. El reino de Dios es un milagro del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13 dice: por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor
excepto ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Por eso, el momento en que más miente la iglesia es cuando canta. Porque le decimos Señor, lo exaltamos, lo bendecimos, le decimos que es lo más importante, pero estamos hablando no nosotros, nosotros, no el Espíritu Santo. Estamos usando nuestra mente, la memoria que tenemos de ese canto, o las diapositivas que proyectamos. Pero no está saliendo de esa acción del Espíritu Santo en nuestra vida. La nueva vida, la nueva creación, comienza no cuando uno hace una oración de fe, ni cuando vos haces un rito de iniciación eclesial. Ahí no comienza la nueva vida en el reino de Dios. La nueva vida comienza cuando la acción del Espíritu Santo, porque he confiado en la obra de Cristo, me ha cambiado tanto que rechazo las viejas lealtades. Ya no soy leal a lo que era antes. Ya no soy leal a mi ego, ya no soy leal a mi bolsillo, ya no soy leal a algo que me genere un placer o una estabilidad temporal. Soy leal a aquel que es el Rey por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque esa persona ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Por eso, el nuevo nacimiento se trata de un cambio de reino y de Señor. El nuevo nacimiento no se trata de un cambio de religión, ni de un cambio de iglesia. Es un cambio de Señor, es un cambio de lealtad, es un cambio de quién dirige mi vida y por quién soy capaz de morir. Ese es el reino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Ya no nací en medio de este mundo de carne y sangre, de padres humanos, sino que nací del mismo Dios por la obra del Espíritu Santo. Cuando una persona comienza una verdadera relación con Jesús, todo lo viejo ha pasado. Pensamientos, actitudes, lealtades, obediencias. Y ahora es nuevo. Nuevo rey, nueva lealtad, nuevo reino, nuevas políticas. Es a ese nuevo rey al que yo me debo totalmente. Dios nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y esto es maravilloso. Por eso Colosenses 1:13 tenemos que guardarlo allí en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es algo hermoso. Dios ha hecho algo mucho más grande que cambiarnos de religión. Dios ha hecho algo mucho más grande que cambiar el judaísmo por algo que llamamos cristianismo. Mucho más grande. Nos rescató del reino de las tinieblas para pasarnos al reino de su Hijo amado, al reinado de su Hijo amado, a la soberanía de su Hijo amado, a la cobertura de ese Rey maravilloso que nos ama tanto, que es su Hijo amado. Ese es el nuevo nacimiento. Nuestro nuevo Rey es Jesús. Nuestro nuevo Señor es Jesús. Ha cambiado el señorío de mi vida. No es mi opinión, es su mandato. ¿A quién obedezco? ¿Quién es mi Señor? ¿A quién es a quien obedecemos nosotros? A nuestro Señor. Cuando yo soy el Señor de mi vida, me obedezco a mí mismo. Así de sencillo. Pero cuando Jesús es el Señor de mi vida, lo obedezco a Él. ¿A quién me rindo?
¿A las opiniones de los demás o a Jesús? ¿A quién le rindo adoración? ¿A quién le rindo adoración? Y ahora, ¿qué es adoración? Porque tristemente nos han bombardeado con el hecho de que adorar es cantar o que adorar es orar. Pero la adoración es exaltación, la adoración es reconocimiento a alguien que es superior, incluso a líderes humanos, a reyes humanos, a líderes militares. La adoración a Dios tenemos que entenderla dentro del marco del reino de Dios. La palabra adoración o alabanza es conocida en griego como doxología. ¿Alguien había oído la palabra doxología? Yo me imagino. Pero tal vez a veces no entendíamos qué era eso de la doxología. Es el momento de la doxología en el servicio, de la alabanza, eso es todo, de la adoración. Pero ¿de dónde viene la palabra doxología? De doxa. Ahí está en la diapositiva, doxa. ¿Qué quiere decir doxa? Gloria. Gloria. Y la palabra doxa quiere decir la opinión que tienes de alguien y cómo la evalúas. ¿Cómo evalúas a ese alguien? Eso quiere decir la palabra doxa. ¿Tú cómo evalúas a esa persona? También puede ser traducido como fama, también puede ser traducido como reputación o como dignidad. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo y qué es lo que yo estoy haciendo cuando adoramos a Jesús? Estamos expresando nuestra opinión acerca de Jesús. Nuestra opinión. ¿Qué opinas acerca de Jesús? Y lo que estás diciendo es, yo opino que no hay nada ni nadie por encima de Jesús. Nada. Nadie. Por eso la adoración no tiene que ver simplemente con cantos. Porque podemos cantar todo esto, pero sin ser real en nuestra vida. No, la adoración no tiene nada que ver con oraciones, la adoración no tiene nada que ver con servicios eclesiales. No. Entonces, ¿qué tiene que ver? Si vamos a la palabra, opinión acerca de alguien, tú en cada momento de cada día, en cada hora, en cada segundo de tu vida, estás expresando la opinión que tienes acerca de Jesús. En todo lo que hacemos, expresamos nuestra opinión acerca de Jesús. Por ejemplo, ¿Jesús es más importante que mis pasatiempos? ¿Jesús es más importante que mi cuenta bancaria? ¿Jesús es más importante que mi familia? ¿Jesús es más importante que mi propia vida? La respuesta sincera a estas y muchas otras preguntas nos muestra la opinión que tenemos de Jesús real y nos muestra si Jesús es mi Señor, tu Señor, o no lo es. Si algo o alguien es más importante que Jesús, Él no es tu Señor. No lo estás adorando. Así te sepas 1.000.000 de cantos de adoración, no lo estás adorando. No lo estoy adorando yo tampoco. Es la realidad. Y ustedes dirán, pero está exagerando. No, no estoy exagerando. Solo estoy señalando lo que dijo el mismo Jesús. Marcos 8, 34 al 38. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar
su cruz y seguirme. Tomar la cruz tiene que ver con muerte. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu vida? ¿O qué dará un hombre a cambio de su vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esta persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. ¿Cuántas veces nos avergonzamos de Jesús? ¿Cuántas veces callamos cuando nos están bombardeando con los valores de este mundo? Y decimos, no, yo me callo porque se me vienen todos en contra, o mi puesto peligra. Y callamos. Nos estamos avergonzando de Jesús, del Rey. Eso es avergonzarse. Eso es tener a algo por encima de Jesús. Miren, hay algo que tenemos que tener claro. Quien confía en Jesús como Salvador, necesariamente tiene que tenerlo como Señor. No es posible tener a Jesús solo como Salvador y no tenerlo como Señor. ¿Cómo voy a seguirlo? ¿Cómo voy a vivir una vida de discípulo si no le obedezco, si no es mi Señor? Y para eso veamos a los apóstoles. No a los apóstoles antes de Pentecostés, porque antes de Pentecostés tenían una desventaja con respecto a nosotros. No tenían el Espíritu Santo en ellos. Veámoslos después de Pentecostés, que ahora sí son igual a nosotros, con el Espíritu Santo en ellos. Murieron por Jesús. Antes lo negaron. Antes le dieron la espalda, pero después no. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos había llegado totalmente a ellos. El Espíritu Santo vivía en ellos. Y nos encanta mostrar, pero si Tomás dudó, pero si Pedro lo negó. No, eso era antes de Pentecostés. Después de Pentecostés ya el Espíritu Santo estaba en ellos. Ahora miren la vida de ellos después de Pentecostés. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. El libro de los Hechos muestra cómo la iglesia comienza a entrar en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaba en Jerusalén, viene la persecución, salen a Judea, pero después salen hacia Samaria y hacia lo último de la tierra, y nos muestra cómo es el mover de una iglesia. ¿Y saben algo? En el libro de los Hechos, Jesús es llamado Señor 92 veces, y solo 2 veces es llamado Salvador. Solo 2 veces es llamado Salvador. Pero a nosotros nos encanta decir, no, es que Él es mi Salvador, y es tu Señor. Bueno, hay gente que es tan cómoda, que dice, no, es que el señorío se da después. ¡No! Si yo nací de nuevo, nací en un nuevo reino. Entonces el Espíritu Santo viene por cómodas cuotas mensuales. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y nos pasa a un nuevo señorío. Miren esto que es tan importante. Juan 3:36. Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Yo creo en el Hijo de Dios. Sí, yo creo en el Hijo de Dios. Y miren lo que dice a continuación. Los que no, ¿qué dice? Digámoslo, obedecen al Hijo, nunca tendrán vida eterna. Eso se trata de señorío, de reino, de rey. Si
sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. No, es que yo soy muy fiel a los servicios eclesiales y yo cada día hago mi devocional, sí, y el resto del tiempo. ¿Jesús es tu Señor? ¿Jesús es mi Señor? ¿O son mis opiniones las que valen? ¿Son las opiniones de los demás las que valen? Por favor, pensemos en esto. No podemos ser discípulos de Jesús si Él no es nuestro Señor. No es posible. El discipulado es caminar tras Jesús. Los discípulos de Jesús iban a donde Jesús iba, hacían lo que Jesús les mandaba. No podemos ser discípulos de Jesús si Él no es nuestro Señor. Y Él no puede ser nuestro Señor si no lo adoramos. Yo canto muchas canciones y ahora en la iglesia solo cantamos canciones que digan Jesús. ¿Es eso? Pues miren, no hay una verdadera adoración si Él no ocupa el primer lugar. No la hay. Sí, Él es el primero. Yo apenas me levanto, digo, Señor, gracias por este nuevo día. Y el primer lugar se demuestra por la obediencia. Eso lo acabamos de leer en Juan 3:36. El primer lugar se demuestra en la obediencia, no en la cantidad de veces que decimos Jesús. Noxen mostró quién era para él el primero en su vida. Noxen no cantó ni una canción, pero era un verdadero adorador. Un verdadero adorador. ¿Cómo se demuestra que pertenezco al reino de Dios? Por la obediencia. Simple. Nada más. No se trata de asistencias, de membresías, no se trata de rituales, no se trata de nada de eso. Obediencia, simplemente. Porque el creyente, el Hijo de Dios, pertenece al reino de Dios. Y cuando algo o alguien que no pertenece al reino de Dios, sino que pertenece al reino de las tinieblas, a los reinos de este mundo, vienen a esa persona y tratan de llevarlo a vivir conforme al reino de este mundo, al reino de las tinieblas, el que pertenece al reino de Dios va a decir, no, así me cueste tu amistad, así me cueste los beneficios que recibo de ti. No lo hago porque mi rey no me lo permite. ¿Recuerdan lo que hizo Juan el Bautista con Herodes? Estás viviendo con la esposa de tu hermano. ¿Qué le costó? Cárcel, y después de la cárcel, que fuera decapitado. Y Juan el Bautista no le dijo, qué pena, me equivoqué, lo siento, tiene usted razón, vivan felices. Si me cuesta la cabeza, me cuesta la cabeza. Los discípulos de Jesús estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Los evangelios, el Nuevo Testamento nos muestra permanentemente que el reino de Dios no está aislado geográficamente, no está separado. Estamos en el mundo, pero somos sal y luz en el mundo. No vivimos conforme al mundo, a los valores de la sociedad. No está separado socialmente. Vivimos dentro de la sociedad humana, pero no nos conformamos a ella. Y eso cuesta. Y si no nos está costando es porque no estamos viviendo como hijos de Dios. El reino de Dios acciona en medio de la sociedad, pero vive bajo reglas
diferentes. Los súbditos de Jesús, los súbditos del reino de Dios obedecen reglas nuevas. ¿Por qué? Porque escuchan a otro gobernante. Por eso nuestras reglas son diferentes. Los valores del reino de Dios desafían los patrones de la vida social, los valores que acepta la mayoría. Por eso no nos ven bien. Los hábitos del reino de Dios no se mezclan con las tendencias culturales, ideológicas, sociales o políticas dominantes. Por eso, muy pronto van a empezar a cerrar las iglesias aquí como las están cerrando en otros países. Bueno, las iglesias bíblicas. Porque nos van a decir, hey, ustedes tienen que estar enmarcados en lo que dice la legislación, pero la legislación tiene algunos elementos que van en contravía directa al reino de Dios. Pues si no les gusta, cierren. Ah, no, ¿cómo vamos a cerrar? Si es que la pasamos tan bonito los domingos. Cerramos, porque no podemos vendernos al reino de este mundo. ¿Saben? Algo que es importante. Jesús no dijo, si me aman, asistirán a servicios eclesiales. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14, versículo 15. Por eso, Jesús sabe que Él es rey y que Él es monarca, y la obediencia a un monarca es absoluta. Por eso, así es la obediencia dentro del reino de Dios. Escuché estas dos frases que les quiero compartir a continuación y me parecieron una manera tan sencilla, tan obvia, tan fácil de entender, que tenía que contárselas a ustedes. La obediencia es hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios. Fácil. Para iglesia infantil, hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios en el tiempo de Dios. Pero lo podemos decir de una manera más fácil, todavía más sencilla. Si estuvo difícil, hay una manera más sencilla. La obediencia es hacer lo que Dios dice, como Dios lo dice, cuando Dios lo dice. Lo bueno es que se las aplicamos a nuestros hijos. Hey, tienes que tender tu cama cada mañana. Tienes que hacer lo que el papá dice, como Dios lo dice. Tú sabes cómo te enseñé a tender la cama, no es poner las cobijas ahí encima como caigan. ¿Y cuándo? Cada mañana. No, es que yo lo hice hace 6 meses, papá. Yo tendí la cama hace 6 meses, como tú quieres que la tienda. Te dije cada mañana. Cuando yo lo diga. Yo la atiendo todos los días, pero no como yo te dije, bota las cobijas encima como caigan. Eso no es obediencia. Y nosotros, como adultos, no aplicamos lo que le exigimos a nuestros hijos. La obediencia es hacer lo que Dios dice, como Dios lo dice, cuando Dios lo dice. Somos peregrinos en esta tierra. No es parte de nuestra identidad las costumbres, la manera de vivir de la gente. Ay, pero todo el mundo vive así. Pues yo soy del reino de Dios, yo no vivo así. No vivo así porque yo soy del reino de Dios. No me importa vivir así, pues posiblemente no soy del reino de Dios.
Si no me importa es porque no soy del reino de Dios, soy del reino de las tinieblas, sencillamente. No siento nada, no hay nada por dentro de mí que me carcoma, porque estoy yendo en contravía de lo que Dios manda. Tristemente, la esencia del reino de Dios fue distorsionada, fue pisoteada cuando la iglesia se dejó absorber por el César y se transformó el reino de Dios en otra religión. Una religión con un nombre muy rimbombante, el cristianismo, pero que cada día iba dejando a Jesús, a Cristo, más afuera. Y han pasado siglos y nos ha costado volver a traer a Jesús al centro de la iglesia. Jesús dejó de ser digno de obediencia. Ya no importa. Jesús fue puesto al nivel de un ritual más, igual al de cualquier religión pagana. Él es un ritual más. Su sacrificio fue rebajado lo más bajo, al nivel de un credo para memorizar. Yo me sé el credo, claro, y ahí dice toda la historia de Jesús, yo me lo sé. ¿Te impacta en algo? ¿Te mueve la aguja en algo? Eso no es por nuestra obra, es por la obra del Espíritu Santo que se mueve esa aguja. Por eso Jesús, y ya estamos terminando, termina este versículo 15 con las palabras más maravillosas y esperanzadoras que hoy nos llaman a decir: si tú no has tomado en serio el reinado de Dios en tu vida, hay algo sencillo que el mismo Jesús proclamó hace 2000 años y está ahí en la palabra de Dios, y es la invitación más hermosa que hay, es el mismísimo evangelio. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Pero arrepintámonos de verdad, que nuestra vida, por la acción de la palabra y la acción del Espíritu Santo, haga que nuestra vida gire y nuestro nuevo Rey sea el que gobierne nuestra vida, nuestra familia, nuestros valores. Porque decir que pertenezco al reino de Dios, cuando Jesús no es mi Rey, y cuando mi reina, o mejor, el reinado de Dios en mi vida se limita a unas oraciones, unos devocionales y unas asistencias a un salón, estamos ofendiendo a Jesús. Ofendiéndolo. El reino de Dios no es un asunto cosmético. No es algo que se pueda aplicar externamente para verme mejor, para verme más santo, más digno, más virtuoso. El reino de Dios afecta lo más profundo del corazón. Según Jesús, y lo dice vez tras vez tras vez, las personas que se arrepienten y eligen por la acción del Espíritu Santo recibir el regalo de pertenecer al reino de Dios, viven una vida de negación. No soy yo el importante. Noxeng nos lo muestra perfectamente. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. El reino de Dios es real, es palpable.
Y lo podemos ver en la vida no solo de Noxen, de Esteban, de Pablo, de Juan Hus, de Wycliffe, de los valdenses, que entregaron su vida, murieron por causa de Cristo. Hoy, en Corea del Norte, en otros países, si alguien lo descubren con una Biblia, lo matan. Y mueren gozosos, porque se han negado a sí mismos, porque hay un rey que de verdad manda en sus vidas. ¿A qué conclusiones podemos llegar? El reino de Dios acciona en medio de esta sociedad, pero vive bajo reglas diferentes. El reino de Dios no es una experiencia religiosa, no es algo intangible, no es algo etéreo, no es algo que yo no pueda ver. Claro que se ve en las vidas de quienes pertenecen al reino de Dios. Ahí se ve el reino de Dios, que es real, que no es un mito, que no es una leyenda. El reino de Dios no es un asunto de embellecimiento externo, sino una decisión real, franca, total ante el Evangelio, que nos señala lo pecadores que somos y la pecera podrida en la que estamos nadando. Por eso, nacer de nuevo no se resume en un credo o en una afiliación religiosa. Todo se hace nuevo. Les voy a dejar con un versículo hermoso. Juan 1 del 10 al 13, 4 versículos hermosos. El que es la luz vino al mundo, y Dios creó el mundo por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Amén. Oramos.